Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta noche conocerán la primera parte de esta historia, y hasta el momento es de las historias más impactantes que hemos tenido. Esta historia nos llegó al correo electrónico y por tiempos de la persona quien escribe este relato y nos lo comparte, será dividido el video en dos partes. Sin nada más que agregar, espero les guste la siguiente historia. Desde que tengo memoria, siempre he tenido la capacidad de ver y escuchar cosas que los demás no pueden ver, y esto me hizo que poco a poco me comenzara a adentrar en el mundo de la espiritualidad, en temas de entidades demoníacas, brujería y todo ese tipo de cosas. Cuando estás dentro de este mundo, comienzas a descubrir cosas que mucha gente a veces no se da cuenta. Descubres lo malo y horrible que puede llegar a ser el ser humano, lo que puede llegar a ser la gente para conseguir lo que quiere, sin importar lo que tengan que hacer. Tengo muchas historias y estaría muy encantado de poder compartirlas con ustedes. Así que si me lo permiten, hoy les quiero contar esta historia sobre un exorcismo, el primero de varios y el que más me ha dejado marcado. Te pido por favor que mi nombre sea en anonimato, así como otros detalles que aparecerán. Como he dicho antes, soy una persona cercana a temas de la espiritualidad, y cierto día, por recomendación de un familiar, llegó una familia, tocando la puerta de mi casa, pidiendo ayuda para su hijo, el más pequeño de la casa, de 12 años de edad. Él se encontraba muy mal desde hacía ya hace tiempo. Poco a poco comenzó a perder la capacidad para hablar. Simplemente hacía ruidos con la boca. No podía hablar bien, o esto creían, porque por las noches, dentro de su cuarto, se escuchaba una voz hablando con total normalidad, pero también se escuchaba una voz mucho más grave hablando con él. La madre del niño, al contarme esto, pude observar su rostro de desesperación y miedo. Sabía que esto no era todo lo que estaba ocurriendo y que aún había mucho más por contar. Y es como decidí preguntarle cómo fue que comenzaron a ocurrir estas cosas. Le pedí que se calmara un poco, estaba muy alterada, para que así pudiera contarme qué es lo que estaba pasando. Cuando se tranquilizó un poco más, comenzó a contarme desde el principio cómo comenzó todo y lo que han tenido que pasar. Lo que a continuación leerás es lo que la madre cuenta, y te lo describo como lo recuerdo. Buenas tardes, joven. Una disculpa por no podernos presentar antes, pero estamos muy desesperados por ayuda, ya que nosotros somos de otro estado, venimos desde lejos para poder buscar ayuda, porque en todos los lugares que hemos visitado, nadie nos ha podido ayudar. Estamos muy desesperados, hemos gastado mucho dinero, pero nadie ha podido ayudar a nuestro hijo, pero por recomendación de quien es tu abuelo y tu tía, decidimos venir a verte hasta acá, así que permíteme contarte qué está pasando. Nosotros vivimos en un lugar cerca de un cerro. A nuestro alrededor no se encuentran casas cerca. Es la única que se encuentra en ese lugar. Tenemos animales para criar, como vacas, borregos, pollos. Así que todos los días los sacamos para que coman y se vayan por todo el campo. En cierto día, y aún recuerdo cómo sucedió todo, mi hijo, recuerdo que había ido a jugar mientras yo estaba dentro de la casa lavando ropa. Él se fue hacia una zanja que se encontraba un poco alejada de donde estaba nuestra casa. Al poco tiempo, llegó con unas figuras y símbolos bastante extraños. Estos parecían ser tallados en piedra o algún material parecido. Este material era muy extraño. Pregunté si recordaba cómo eran estas figuras y símbolos, a lo que la madre respondió que no recuerda cómo eran, ya que estos estaban bastante viejos, parecían ser como si de alguna época antigua se tratara, por la forma y el estado en el que se encontraban, y entonces prosiguió contando.
Le dije que tirara esas cosas en donde las había encontrado, porque no sabíamos qué clase de cosas eran, así que él fue y las dejó donde las encontró. Por la noche, la tranquilidad que tanto nos había acompañado durante los últimos años, de pronto se vio opacada y nada volvió a ser igual. Esa noche, en el techo de la casa, se escuchaba una especie de canicas y una persona o animal que caminaba por el techo. Unas pisadas muy pesadas, rasguños en las paredes y de pronto muchas moscas, cucarachas, ratas, insectos. Todos comenzaron a abundar la casa, cada vez más. Asimismo, olores como azufre, olores de putrefacción, comenzaron a llenar la casa. Esto solo fueron pequeñas cosas que comenzaron a ocurrir y pequeñas señales de que algo terrible estaba por comenzar. Nadie de nosotros se imaginaba las cosas aterradoras que comenzaríamos a experimentar. Como ya te había mencionado antes, mi pequeño antes hablaba muy bien, hablaba con normalidad y era como cualquier otro niño. Todo cambió cuando llegó ese ser o esa cosa que llegó a atormentarnos todos los días sin descanso. Esta entidad comenzó a mostrarse con cosas pequeñas, desde objetos que se perdían hasta el punto en que ya no solo era eso, sino que se manifestaba de manera física, como una sombra negra, que, a pesar de la oscuridad de la noche, se podía visualizar que alguien nos estaba observando. Sabía que esta cosa estaba en la casa, porque se llenaba de un olor horrible, como si algo estuviera en descomposición. A mi esposo y a mí nos atormentaba con las llamadas parálisis del sueño. Simplemente veíamos esa sombra mirándonos fijamente y creo que podíamos estar bien de cierta manera, tan solo esperando a que esto no pasara a algo más grave. Siempre he creído mucho en Dios y todas las noches rezaba pidiéndole y clamándole que estas cosas se alejaran de nosotros. Sentía la desesperación de no poder hacer nada y esta cosa lo sabía. Parecía ser que escuchaba lo que pensaba y lo que clamaba, porque solamente se reía, esa maldita risa que me hacía pensar que no teníamos salida. Cuando pasaron unos meses, mi pequeño comenzó a tener comportamientos muy extraños. Todo comenzó cuando una noche, pasando por enfrente de su cuarto, escuché que estaba hablando con alguien. Yo, preocupada por lo que estaba pasando en la casa, decidí entrar para ver con quién estaba hablando, pero evidentemente no había nadie. Estaba preocupada por lo que podía pasar. Sabía que algo no estaba bien, y así fue. Esta cosa comenzó a dejar de ser tímida y se acercó cada vez más a mi pequeño, hasta el punto en el que lo hacía hacer cosas que iban más allá de lo que un niño podría hacer. Comenzó a comerse sus propias heces fecales, las moscas, las cucarachas y todos los insectos que se encontraban abundando la casa, se los comenzó a comer. Intentaba darle comida, agua, pero él simplemente aventaba todo y se iba corriendo hacia la zanja, en donde encontró esas figuras talladas en piedra. Al estar ahí, comenzaba a hablar con alguien, y cuando intentaba acercarme a él, se ponía muy agresivo conmigo. Llamé a mi esposo para que me ayudara a meter al niño a la casa, porque tenía miedo de que le fuera a pasar algo. Tenía miedo de que se perdiera en el bosque. Lo siguiente que pasó me dio a entender aún más que algo estaba realmente mal. Algo malo estaba pasando. Y sobre todo con el niño, pues mi esposo, al querer abrazar al niño, rápidamente se percató y con una fuerza muy grande aventó a mi esposo. Él se levantó e intentó atrapar al niño, abrazarlo y llevarlo para dentro de la casa,
pero el niño tenía una fuerza muy grande para ser solamente un niño de 12 años. Así que, entre nosotros dos, hicimos un esfuerzo muy grande para poder meterlo a la casa. Ya ahí adentro, comenzó a calmarse y toda esa fuerza que parecía tener se fue poco a poco. Desde ese momento, siempre lo mantuve vigilado, observando cada movimiento, cada comportamiento que tenía. Y fue como me pude dar cuenta de cómo es que esta cosa se manifestaba. Pues aparte de comenzar a comer todas estas cosas asquerosas y la fuerza tan grande que tenía, sus ojos comenzaban a dilatarse. Su respiración era agitada, como si de un animal se tratara. Poco a poco, se comenzó a volver muy delgado. Se le cayó el cabello, su piel cambió de color, su mirada se veía cada vez más perdida. Sobre todo, comenzaba a perder la capacidad de hablar. Simplemente dejaba de ser él. Cuando regresaba en sí mismo, solamente veía en sus ojos que se desprendió una mirada llena de terror, de miedo, porque él sabía qué era lo que estaba pasando y quién era esta cosa que nos atormentaba. Solamente hacía ruidos con la boca, sin poder pronunciar alguna palabra, pero con su mirada me decía todo. Creo que todo este tiempo hemos olvidado lo que ha sido dormir bien. Los ruidos en la casa nos despiertan. El sonido de un animal gruñendo y rasguñando las paredes nos despierta. Vamos rápidamente a revisar cómo se encuentra nuestro hijo. Este parece tener convulsiones y su cara comienza a cambiar, deformándose, hasta el punto de parecer otra persona. Se lastima a sí mismo y ya ni siquiera quiere comer, solamente come insectos, sus heces fecales, moscas, gusanos. Olvidé cómo era mi hijo desde que esa cosa llegó a la casa, o esas cosas, porque no solamente fue una presencia la que llegó a la casa, sino que fueron más, y más adelante sabrás por qué. Creo que el hecho de vivir con estas cosas, con algo desconocido en tu casa, hace que olvides lo que es tener un momento de felicidad, un momento de tranquilidad. Solamente cuidábamos de que nuestro pequeño no se saliera de la casa, porque en 2 ocasiones se escapó hacia donde estaban los animales, más específicamente donde se encontraban las gallinas. Se les quedó mirando con unos ojos llenos de maldad y se acercó a una de ellas, le mordió el cuello, se la estaba comiendo, pero me di cuenta y lo quité rápidamente de ahí, pero él, con esa fuerza extremadamente grande, me empujó y me quería hacer daño, pero solamente se me quedó viendo y me sonrió de una manera tan tétrica que aún me da miedo el recordarlo. Después de eso, simplemente se desmayó y así fue como lo llevé a casa, y ahí lo acosté en mi cama para que estuviera conmigo y tenerlo vigilado para que no se saliera. Por unos días todo parecía estar tranquilo. No se escuchaban sonidos ni nada. Parece ser que estas cosas jugaban con nuestra tranquilidad y querían darnos un pequeño respiro. Mi hijo evidentemente ya no iba a la escuela. Decidimos que era mejor que no fuera y simplemente tenerlo cerca para que estuviera bien. En esos días en los que parecía ser que todo estaba marchando bien, decidimos salir a jugar al campo. Estuve jugando con mi pequeño, divirtiéndonos como si nada hubiera pasado. Él sonreía de felicidad, así que decidí tomarle una foto. Al revisarla, sentí como de nuevo el mundo se me caía. El terror se apoderó de mí, pues pude ver cómo la foto estaba borrosa, pero al observar la cara de mi pequeño, esta estaba deformada. Se había convertido en la cara de un viejito, un señor viejo, que solamente veía directo hacia la cámara y sonreía de una manera aterradora, como diciendo:
Crees que esto se ha terminado, pero no es así. Sentí tanto miedo que decidimos entrar a casa. Pero esto no es que haya sido un problema de la cámara, porque esta siempre ha sido de buena calidad. No es posible que haya salido mal. Y sobre todo, sabía que esto estaba lejos de terminar, porque al querer mostrarle la foto a mi esposo, esta foto se había borrado. Ya no estaba en el teléfono, pero pude notar algo entre la oscuridad de la noche. La ventana, desde la ventana, se observaba la figura de un viejito. Este tenía la piel como en un estado de putrefacción. Estaba desfigurado, con la piel casi cayéndose a pedazos. Simplemente estaba ahí, sonriente, con unos dientes llenos de suciedad, casi cayéndose. Nos miraba con esos ojos, casi cayéndose de su cara, pero llenos de maldad. Al siguiente día de que esto ocurrió, mi niño y yo, después de comer un poco, estábamos acostados viendo televisión, pero a ambos nos llegó el sueño y nos quedamos dormidos. Eran aproximadamente las 5 de la tarde, cuando algo me despertó. Sentí como algo estaba encima de mí, algo estaba respirando de manera muy extraña. Esto parecía ser un animal respirando muy agitadamente y gruñendo, como si de un perro se tratara. Abrí los ojos y vi como enfrente de mí estaba mi pequeño. Él estaba encima de mí. De él era de donde provenían estos sonidos, como si fuera un animal, una bestia, esperando atacar a su presa. Vi sus ojos y su rostro. Estos tomaron la forma como si una especie de animal humanoide se tratara. Lo quité rápidamente de mí y lo puse en la cama. Me alejé rápidamente. Él solamente se reía y dentro de él salían esos sonidos de animal. No sabía qué hacer, simplemente estaba viéndolo. Lo vi ahí, cómo se retorcía y gritaba. Y en ese momento llegó lo más aterrador, pues estaba hablando como si de otro idioma se tratara. Estaba hablando en otro idioma. Extraños sonidos salían dentro de él. Hasta después de unos minutos se quedó dormido como si nada. Entró en un sueño profundo. No sé por qué pasé todo esto, pero ahora, ya todas las noches, el niño se salía hacia ese mismo punto, donde encontró esas cosas, hacia esa zanja. Algunas de esas cosas las llevó a la casa. Esas figuras talladas en piedra las llevó a la casa. Pero así fueron pasando los días en los que salía hacia el cerro y nosotros simplemente buscábamos por horas. En ocasiones estaba en la zanja, pero en otras se encontraba aún mucho más lejos. Estas cosas siguieron así, donde seguía tratando de comerse los animales. Algunos sí los pudo comer, insectos, las voces y los sonidos no han parado. Hemos buscado ayuda, pero nadie ha podido dárnosla. Aprovechamos que mi esposo vino de viaje, por viaje de trabajo, y vinimos a verte, porque nos dieron la recomendación de que podrías ayudarnos. Realmente estamos muy desesperados, y solo tenemos este día, porque al siguiente vamos a regresar a nuestra casa. Queremos mucho a nuestro hijo, y queremos ayuda. Por favor. Al terminar de contar todo esto que estaba pasando, sabía que esto estaba realmente mal. Les expliqué todo lo que tenía que ver con estos demonios, estos seres de oscuridad, quiénes son y las razones por las cuales estas presencias deciden quedarse en esta casa y dentro de las personas. Decidí empezar primero por darles una limpia a cada uno, para después comenzarles a indicar lo que iban a hacer
en cuanto llegaran a su casa nuevamente. Acordamos que si ellos querían, yo viajaría hasta allá para intentar hacer algo y ver cómo estaba el niño. Así que acordamos que primero harían lo que yo les indiqué, y si esto no funcionaba, yo viajaría hasta allá. Y así fue. Al paso de una semana, me llamaron por teléfono, contándome que no había funcionado del todo. El niño se encontraba ya más tranquilo, ya podía pronunciar algo, pero aún seguía estando mal. Y tal como lo acordado, al día siguiente preparé mis cosas para ese viaje, ya que serían aproximadamente unas 5 horas. Al despertar, tuve un extraño presentimiento, una especie de miedo a algo. Tengo que decir que estos seres de obscuridad saben exactamente cuando alguien va por ayuda, cuando alguien intenta ayudar a quitarlos de ese lugar. Y esto es algo que ellos no quieren. No quieren que nosotros los apartemos de esos lugares donde se sienten bien, donde tienen poder. Y ellos lo saben perfectamente. Así que pensé y dije, bueno, con que no quieren que vaya, no quieren que vaya a ayudar, pues entonces, ahora van a pagar las consecuencias. Dije todo esto en mi mente, pero también esperaba que llegara bien hacia donde se iba a hacer este exorcismo, porque estas entidades harán todo lo posible por detener tu camino y evitar que llegues. Salí de mi casa con la incertidumbre de qué iba a pasar, pero ese viaje ha sido de los más peligrosos que he tenido, ya que no estaba preparado para lo que vendría más adelante. Recuerden suscribirse, darle like y compartir si les ha gustado esta primera parte de esta historia. Recuerden activar las notificaciones para no perderse un nuevo video. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video para descubrir el desenlace de esta macabra historia.